tenía nada mejor que hacer que leer y escribir, pues me dio tiempo a ello. La cosa surge de una página de la historia que, pues por lo que sea, está muy olvidada. No se habla de ello, no se conoce apenas, y son un grupo de españoles zarapastrosos que habían perdido la guerra, se fueron a campos de... bueno, no campos de exterminio, pero bueno, sí campos de concentración en Francia. Y bueno, estas personas que lo han perdido todo acaban en estos campos separados de su familia, la mujer por un lado, los niños por otro, la familia sabe Dios dónde en tu país. Y bueno, llega un momento en el que estas personas tienen tres opciones: o trabajo forzado, volver a España, que no era una buena idea, o alistarse en la Legión Extranjera y a ver qué pasaba. Por ahí, pues, dentro de la Legión Extranjera, que claro, era de la Francia de Vichy, obviamente estaban dentro del bando alemán. Pero estos españoles, pues bueno, encuentran la forma de desertar allí en Argelia, y estos zarapastrosos que han cruzado el monte, pues liberan París. Y esto, pues, lo sabe muy poca gente, que estos piojosos, pues liberaron París. Una vez que se liberó, pues llegó Charles de Gaulle, y cuando ellos sacaron la tricolor, le dijeron: ¿dónde está la guardáis? Porque aquí solamente va a haber bandera francesa, os vais por aquí por el ladito izquierdo, y va a entrar Charles de Gaulle con los franceses, porque París la tienen que liberar los franceses. Cuando sucede esto, pues claro, aquí no se termina. Ellos pasan un invierno infernal en Múnich, atrapados por el hielo, siendo bombardeados, llegan al final al refugio de Hitler, que ya no está, logran llevarse sus bolígrafos, sus cartas, y aproximadamente un cuarto de ellos llegaron vivos de nuevo a Francia. Con mucho ímpetu querían volver, pero entonces ya Europa dijo que ya estaban cansados de guerra, que dejáramos las cosas como estaban y mejor se quedaban ahí. Y entonces pues... Realmente son cosas que, si lo piensas bastante, no ocurrió hace mucho tiempo. No ha pasado tanto tiempo desde que ocurrieron estas cosas, y hay muchas historias olvidadas que han ocurrido a españoles durante tanto la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ha caído en España, y muchas personas que sinceramente han sido víctimas, todos han sido víctimas, y en una guerra que no solamente cuentan lo que ha ocurrido, pues los que han salido victoriosos, por suerte o por desgracia. Y de dónde, o sea, toda esta historia que tú has querido contarle a la gente con tu libro, ¿cómo empezó a interesarte toda esa historia? O sea, ¿por qué has querido sacarla a la luz? Pues porque nadie los conoce, y yo creo que era una página que se debería de... Porque por el tema de lo que es la historia de España y todas las personas que han podido pasar por eso, son cosas que a ti te interesan y te producen... Sí, a mí son cosas que me tocan profundamente. Entonces, claro, conociéndolo, yo... Además, es algo curioso porque el cine español no le ha dedicado ni un minuto de metraje a esta gente, y la literatura española tampoco le ha dedicado ninguna página. ¿No? Todo el mundo conoce, por ejemplo, la División Azul, que peleó a la de los alemanes, y sí, de ellos sí se conocen, y ellos que liberaron París, pues por lo que sea, nunca ha interesado o no ha apetecido, o no sé, pero incluso ni tan siquiera el cine o la literatura, más allá de libros técnicos de la universidad. Yo, por ejemplo, en lo que es estudiar historia, tampoco he podido, no he leído nada sobre eso en específico. Entonces son muchas cosas, muchas historias, mucha historia en España, de españoles y de gente que ha vivido una guerra terrible, y te hacen, a mí por lo menos me ha hecho sentir lo que les ha podido pasar y lo que han sufrido.
estas personas, pero bueno, aunque bueno, los protagonistas son ficticios, ¿no? Sí, Pero sí, sí. los hechos son reales. Y Sí, la ambientación, sí. el lugar, todo eso es real. Y nada, si quieres, ¿sabes que tenéis alguna pregunta sobre el libro? ¿Queréis conocer algo más sin llegar a spoiler? Porque eso... Es importante. Pero tú dices que la historia es ficticia, ¿no? No, Sí, bueno, no, sí, o sea, los personajes sí son ficticios, la trama es ficticia, pero... Solo los escenarios y tal. Pero... Exacto. Y hay sí hay personajes reales, porque sí salen personajes que son reales. No forman parte importante de la trama, pero sí que muchos de los personajes sí son reales. O esto de que se cambiaron los nombres, tenían nombres franceses, todo eso también es verdad. Se tuvieron que cambiar los nombres. Incluso cuando terminó todo, los que volvieron a Francia tuvieron muchos problemas porque, claro, ellos habían estado en la Legión extranjera, que al final era la Francia de Vichy, y habían tenido que desertar, por lo cual eso ahora traía consecuencias legales. Y entonces los oficiales al mando, que eran Dron y Leclerc, que tampoco eran sus nombres reales, por temor a lo que le podía pasar a su familia, intervinieron por ellos y los que sobrevivieron no tuvieron problemas legales. Eso no es spoiler, eso lo podemos decir. Es histórico. Y es histórico, no tuvieron problemas legales ninguno. Como comenta, hay poca información relacionada con este grupo de los que habla y demás, los que oso esto. Bueno, tiernamente lo llamo. Incluso técnicos, incluso libros de historia y demás. ¿En qué te has documentado? ¿Cómo has localizado a este grupo de personajes y demás? ¿Y has conseguido llevar a cabo el libro? Pues por fortuna tenemos un sistema educativo maravilloso y unas universidades que son fantásticas y tienen muchísima documentación libre para cualquier ciudadano que quiera informarse. Las puedes descargar, las puedes imprimir. Incluso en la Universidad de Guadalajara, en México, también porque, bueno, por aquí sale también porque cuando llega la época del exilio no todos van a Francia, otros van a México, otros van a Orán. En Francia lo pasan mal, en Argelia lo pasan todavía peor, y en México los exiliados mexicanos sí tienen muy buena acogida. Los mexicanos nos acogieron realmente bien y con mucho cariño. Y también de la Universidad de Guadalajara, México, logré sacar de la de Guadalajara y la Universidad de Veracruz. Tenían también mucha documentación. Y aquí, tanto la Universidad de Sevilla, la Universidad de Salamanca, todo, incluso llegué a sacar que cuando se hizo el golpe en Sevilla, que Sevilla no solo el golpe, sino que es que duró poco, llegué a encontrar el dato de que ningún guardia de asalto, que era la policía de aquella época, sobrevivió. Todos y cada uno de ellos, ninguno desertó, ninguno se unió al bando golpista y todos ellos murieron en actos de servicio. Hasta datos como esos, o sea, hay una cantidad de datos que el que no quiere aprender es porque no quiere. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Cómo te llamas? Yo simplemente un dato aclaratorio. Imagino que se desarrolla lo que es la Segunda Guerra Mundial, lo que trata del libro. Sí, bueno, empieza antes, porque empieza cuando está ya la guerra civil, porque tenemos que ver cómo el personaje, o sea, la novela empieza ellos atrapados en un bosque, en mitad de una helada. Y están acorralados y no hay por dónde escapar, porque está todo helado, no está helado, está enfangado porque está derritiéndose el hielo. Pero claro, es importante saber de dónde viene el personaje. Entonces, después del primer capítulo nos volvemos atrás, vemos lo que ocurre, vemos de dónde viene, por qué suceden las cosas y cómo llega a ese momento a estar ahí atrapado en ese bosque de Múnich. Sí. ¿Cómo te llamó a hacer esa historia? ¿Y cómo? ¿Por qué te contar esa historia? Que volví se contar esa Qué pregunta historia. más buena, cambio. Porque nadie la había contado. Entonces alguien tenía que hacerlo. Y a mí me vi yo capacitado para ello.
No sé si lo estaba, pero yo me vi bien. Qué cosita eres. Yo te voy a preguntar, porque has dicho que los personajes son ficticios, ¿no? Sí. Pero ¿hay algo, no sé, te ha pasado alguna historia, alguna persona, algo que te ha ayudado a conformar la personalidad de esos personajes? Sí, muchísimos testimonios que fui recopilando y claro, los fui leyendo uno a uno y claro, coges un poco de aquí, coges un poco de allí y ahí fui sacando el perfil. Y claro, sí que todas las personas que lo rodean, de una manera u otra, sí están ahí, porque creo que alguien debe de hacer que no se olviden. Por ejemplo, como he dicho antes, lo de el dato este de la Guardia de Asalto, que me sorprendió mucho, y encontré que el jefe de ellos, no recuerdo qué grado tenían porque no funcionaban como se funciona ahora. Cuando sales de Plaza Nueva, todos sabían de esa Plaza Nueva, hay un edificio redondito, que era una pastelería con unos pasteles que estaban realmente buenos. Pues ese hombre murió justo en la primera ventana que hay arriba, porque eso era el edificio de la Telefónica y estaba ya trincherado. Y ahí fue donde cayó y me encontré testimonio de su mujer. Y entonces, bueno, por ahí pasa un poco de largo la figura de la mujer, porque me dio mucha ternura esa señora, y pensé que estuviera ahí en un libro, que con suerte, pues bueno, esté por ahí vagando y la gente lea que esa señora también existió y estuvo ahí y perdió lo que perdió. ¿Y el título del libro? Porque no hay quien pueda con ello. Porque eran carne de perro, porque es que realmente eran carne de perro. Como he dicho, ¿no? El dicho de... Sí, yo sé que el título no suena brusco, pero es que no se me ocurrió otro que lo identificara. Que lo describiera mejor. Que lo describiera mejor, porque eran carne de perro. Es que al final, a ver, yo el título entendí más o menos por qué pusiste ese título, porque realmente en la guerra las personas que van a servir o van a luchar por su país son personas normales y corrientes de a pie. Y mucha gente que ha muerto por su país o por su pueblo, por su familia, ha sido olvidada y ha sido simplemente carne que han utilizado valga la redundancia, su propio país. Muchas familias han sentido que han sido simplemente usados y tirados como si fuera así, pues eso, carne para utilizar y para servir y para luchar por el bien de unos pocos. Yo por lo menos lo he entendido de esa manera, ese título. Sí, vamos, de hecho... Sí, son gente... Mi Pepe, nuestro Pepe, ¿no? Que es un trabajador de la construcción en Sevilla que va con su paquita, que le gusta ir al cine de la Florida y comerse un helado de crema después. Son gente muy, muy sencilla. Y el título, pues bueno, yo creo que está claro, es claro y es conciso. Si quieres dar una vuelta por lo que sea, pues se la da, ¿no? Pero está claro. No necesitamos más. Así que, ¿no? Si queréis alguna pregunta más o ya que os firme un ejemplar y tener un ejemplar firmado de él, pues podemos terminar aquí con la presentación y llevaros vuestro libro. Muchas gracias.